¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino que todos conocéis una emisora que se llama La Cope y que todos conocéis a una señora que se llama Cristina López Slichting. Y esta señora, pues este fin de semana nos contaba en La Cope que todos los partidos en España, al respecto del asunto de Ucrania, coinciden excepto Vox y Podemos, que curiosamente tienen una postura pro-Putin. Yo os decía ayer que desde mi punto de vista ahora la estrategia es agarrarse a que Vox es muy pro-Putin, agarrarse a que lo del viernes no tiene perdón de Dios, a que el desprecio al que fue sometido Volodymyr Zelensky no tiene perdón de Dios, a que Trump es un matón y un cabronazo y un tipo hiperventilado y que es un mono con 2 pistolas y que es un tipo que todavía está bajo los efectos del intento de magnicidio y que entonces eso, como dice Federico, le va a durar 2 años y que al final se fue un tipo que estaba ya pues prácticamente chocheando de la Casa Blanca y ha entrado uno que no chochea pero que está también ido de la olla. Un necio, un bobo, tonto de baba. Para poder decir que todo ese enjambre, todos esos belicosos de pecho inflado son Satanás, y como Vox se junta con ellos en el CEPAC y demás eventos patrióticos, Vox es Satanás, y que siendo Vox Satanás y Sánchez un pequeño diablillo, a Feijóo no le va a quedar más remedio que pactar con el pequeño diablillo para no tener que pactar con el gran diablazo, que es Santiago Abascal, Vox y la madre del cordero de los patriotas. Ese es mi punto de vista. Lo van a exprimir al máximo. Yo, antes de lo que pasara lo del viernes, os venía diciendo que Feijóo saliva frente a Eva Cárdenas, y no por Eva Cárdenas, sino porque él piensa, y él siempre ha pensado, ay, ojalá esta gente de verdad, estos del PSOE, vuelvan a decentarse un poco. Que se adecenten no en las formas, no en el fondo, perdón, sino en las formas, porque que el PSOE sea decente en el fondo y no en las formas no tiene nada que ver con lo que hace el PP, que está decentado solamente en las formas y no en el fondo. ¿Entendéis el trabalenguas? Feijóo lo que piensa es, no me hace falta ni siquiera que Sánchez piense algo distinto de lo que piensa. No me hace falta que ni siquiera el PSOE cambie su línea editorial, digamos, más ahora con lo de Contreras y lo de Gurlian. No me hace falta todo eso, solamente me hace falta que el PSOE haga lo que hacemos nosotros, es decir, modificar un poquito nuestro aspecto de cara a la galería, pero solamente el aspecto. Al final va a resultar que Pedro Sánchez tiene mucho que aprender de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular. Esto es como cuando empezaron los de Podemos y Pablo Iglesias se pasaba de la raya con sus comentarios tan guerra civilistas y tan declaradamente y tan manifiestamente pro comunistas, y Errejón tenía un perfil más bajito. Cuando aquel día dijo en el Congreso de los Diputados Iglesias lo de la cal viva, Errejón prácticamente hizo así en su escaño, no porque no lo pensara, sino porque entendía que no era lo más adecuado, porque eso iba a espantar al personal. Es más, Podemos fue utilizado por Soraya Sáenz de Santamaría y por el gobierno de Rajoy para decir, cuidado que vienen los comunistas. Para que pudieran decir eso, les utilizaron, les inflamaron primero, después les agitaron y dijeron, oye, cuidado, esto es un avispero, como lo suelte, ojo lo que sale de aquí. Pero ellos eran los que no dejaban de meter avispas al avispero. Es más, le hicieron un adosado al avispero para que cupieran o cabieran, si eres Yolanda Díaz. Agora quero falarvos de cultura. Más avispas. Y después pasó lo que pasó. Entonces, toda la campaña y toda la estrategia de todos los medios de comunicación va a ser esta. Yo creo que voy a acabar hasta las pelotas de aguantar esto, porque claro, cuando tú no entiendes muy bien por qué pasan las cosas, te pasas el día o empleas parte de tu tiempo y de tu energía en intentar entenderlas. Y eso puede incluso ser sugerente. Tengo que armar el puzzle, tengo que hacer el cubo de Rubik. Pero cuando tienes el cubo de Rubik y dices, esta es verde, esta es amarilla, esta es azul, tengo todas las caras ya confeccionadas. No tiene ningún tipo de atractivo. Si me pones todo el día el cubo de Rubik delante y ya está solucionado, pues te voy a decir, qué aburrimiento de cubo de Rubik. Y como yo tengo tan claro que el cubo de Rubik es este, y como tengo tan claro que el asunto ahora va a ser estar todo el rato comparando a Vox con Putin y Putin y Putin y comunista, 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 y al final los polos, los extremos, como decía ayer, se tocan y al final Vox es lo mismo que Podemos. ¿Y algunos qué van a hacer? Pues lo que os acabo de contar. Si agitaron el espantajo de que vienen los comunistas con los de Podemos, ahora agitarán el espantajo de cuidado que vienen los comunistas de Vox.
Alguno pensará, hombre, pero ¿cómo van a decir eso? ¿Vox comunista? ¿Os sorprendería? Tampoco hay que ser Einstein, ¿eh? Quiero decir que si uno más o menos mira la cosa, se separa un poquito del cuadro, para verlo con perspectiva, pues más o menos dices, ok, es un tríptico, y aquí está esto, y aquí lo otro, es el jardín de las delicias del Bosco. Lo ves con más claridad. Pero coño, es que se les ve venir a la legua. Es que esto se venía a venir a la legua. Se veía venir a la legua. Dice Cristina López Lichting. La atención internacional sigue centrada en la crisis abierta por Washington. La crisis ya empezamos diciendo que es abierta por, o que ha sido abierta por Washington, es decir, por Trump, al expulsar a Volodymyr Zelensky de la Casa Blanca y amenazar abiertamente con desampararlo en la guerra con Putin. Ahora después os daré mis puntos de vista sobre las palabras de esta señora. Marcos Rubio no es como se llama el ministro de Exteriores de Trump. Es Marco Rubio. No es Marcos, es Marco Rubio. El ministro de Exteriores de Trump subrayó ayer que lo que quieren es sentar al presidente ruso a la mesa de negociaciones, pero que para eso requieren un tratado de seguridad con Ucrania que incluya la cesión de la explotación de las materias raras. En la práctica, se trata de un reparto de Ucrania donde los Estados Unidos se aseguran el suministro de las ricas materias y sin duda Rusia reclamaría con quedarse las tierras de Crimea y el Donbass. Para los que no sabéis lo que son las malditas tierras raras y por qué tanto asunto con las tierras raras, porque yo podría pensar que las tierras raras son un montón de tierra y que por lo que sea alguno se ha vuelto fetichista. Os explica un coleguita qué son las tierras raras y por qué el interés al respecto. Por determinada explotación de ciertos materiales, minerales y ciertas tierras raras, que básicamente son 17 componentes químicos que son muy importantes desde el punto de vista geopolítico, estratégico y militar para cualquier nación desarrollada. Para que nadie me vaya a tachar y para que nadie vaya a decir que no cumplo con la cuota de género, aquí tengo también a una amiga que os va a matizar un poquito más el asunto de las tierras raras. Yo soy Mariclara Calle. Hola. Tierras raras, a cambio de un respaldo militar en medio de la guerra contra Rusia. Estos elementos hacen parte de los llamados minerales críticos, que suelen ser escasos en comparación con otros y que se necesitan, por ejemplo, para construir baterías, esenciales en la transición energética, o en la industria nuclear y la de las comunicaciones, entre otros. Es decir, tienen un amplio uso y son muy importantes, lo que explica el interés de Washington. ¿Qué son las tierras raras y por qué molan tanto? Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos como neodimio, disprosio, cerio o itrio, que pese a su nombre no son tan raros en la corteza terrestre. Lo jodido es sacarlos y procesarlos. Están dispersos, mezclados con mierda radioactiva como el torio, y el proceso es caro, sucio y tarda años. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, hay unos 110 millones de toneladas en reservas mundiales, pero el truco está en quién los controla. Estos metales son oro puro para la tecnología moderna. Van en móviles, baterías de coches eléctricos, turbinas eólicas, misiles, cazas F-35 y hasta en tratamientos médicos. Y sin ellos te olvidas de la transición verde que tanto recomiendan los ecologistas de salón. Y ahora aparece Xi Jinping, China. China es el rey absoluto de las tierras raras. Tiene entre el 36 y el 40% de las reservas mundiales, es decir, unas 44 millones de toneladas. Pero lo flipante es que controla el 70% de la producción minera y entre el 85 al 90% del procesamiento global. Esto no es casualidad. Desde los 80, Pekín apostó por una mano de obra barata y normas ambientales laxas, hundiendo los precios y echando del mercado a competidores como Estados Unidos, que antes era el líder. Y hoy, hasta la única mina activa en Estados Unidos manda sus minerales a China para que los procesen allí. ¿Por qué? Pues porque es mucho más barato que montar plantas propias con todas las regulaciones que tienen los yanquis y que te harían tener que rezar 3 Padre Nuestros antes de mover una sola piedra. China usa este monopolio como un arma. En 2010 cortó sus exportaciones a Japón por una disputa marítima. Y en diciembre de 2024 prohibió enviar galio, germanio y antimonio a Estados Unidos tras las restricciones de Biden a sus chips. No han cortado las tierras raras aún, pero el mensaje es claro. Podemos joderos cuando queramos. Y con Estados Unidos importando el 80% de sus tierras raras de China entre 2014 y 2017, la dependencia es un dolor de cabeza para Donald Trump. Vamos, básicamente que es una preocupación que le hincha las pelotas al presidente de los Estados Unidos. En su primera presidencia firmó una orden ejecutiva en 2020 declarando la dependencia de China como emergencia nacional y ahora está presionando a Ucrania para que le dé acceso a sus reservas a cambio de ayuda militar. Ucrania tiene yacimientos decentes, no tan grandes como los de China, Brasil o Vietnam, pero valiosos al fin y al cabo, con estimaciones de hasta 500.000 millones de dólares en litio, titanio y neodimio. Así que con todo esto que te acabo de contar ya imaginas que la movida del viernes con Zelensky
Zelensky pues deja claro que Trump no está para hostias con el asunto de las tierras raras. Así que la fijación que no tiene el flequillazo de Trump, la tiene Trump con las tierras raras. Y todo se centra básicamente en romper la dependencia con China. Y con todo esto, lo que te quiero decir respecto a Trump y su interés por las tierras raras es que Trump no se quiere quedar en pelotas frente a la coalición China-Rusia. Así que el tema no es solamente Make America Great Again, sino que Putin y Xi Jinping no te tengan cogido por los cojones. Y seguía esta señora diciendo: es la ruptura del acuerdo de los aliados para actuar conjuntamente y la fórmula que ha concebido Donald Trump para impedir que la ayuda a Ucrania siga acercando a Rusia a China. Siga acercando a Rusia a China. No, siga acercando Rusia a China. En la OTAN están alarmados y han recomendado a Zelensky que reconduzca la situación. Fijaos, porque Cristina nos dice al principio que la crisis la ha abierto Washington, pero ahora reconoce que la OTAN le está diciendo a Zelensky, macho, igual has hiperventilado un poquito. Un poco, tal vez. Te van a decir muchos que no ha hiperventilado y que pobrecito este señor que iba ahí con su mejor intención y que es que todo fue una humillación porque ya se veía el gesto que tenían antes y todo lo demás, y entonces es que está fatal porque este señor se ha hecho muchos kilómetros para llegar a la Casa Blanca y que al final se quede sin comer porque tenían contratado un buen, un pedazo, imagínate, en la Casa Blanca, pues comes rico. No sé si tan rico como en el Falcon de Pedro Sánchez, pero comes rico. Y al final Zelensky se fue sin comer. Eso alguno no se lo perdonará jamás a Donald Trump. El holandés Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, ha publicado un inesperado mensaje en el que vienen a decir que el ucraniano debería hacer lo posible por apaciguar al presidente norteamericano. Todo lleno de faltas de ortografía. No sé si es que le pasáis el audio o el texto, no sé qué hacéis con la inteligencia artificial, Cristina, o simplemente es que nos ponéis a leer y luego queréis explicarle a Trump cómo dirigir los Estados Unidos y el 90% del mundo. Es horrible. Es jodidamente horrible tener que leer todos los días medios de prensa digital plagados de erratas, de faltas de ortografía y de asuntos con la sintaxis. Pero bueno, no me voy a centrar aquí, me voy a centrar en esto. El holandés Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, ha publicado un inesperado mensaje en el que vienen a decir que el ucraniano debería hacer lo posible para apaciguar al presidente norteamericano. En realidad le están diciendo apacígualo, porque es que si no, ¿sabes qué pasa? Que cobramos todos. Los europeos, que nos llevamos la peor parte, nos hemos unido mayoritariamente en apoyo a Ucrania. El presidente Macron explicó ayer que si se deja a Putin seguir en su campaña imperialista, va a acabar atacando a Moldavia o incluso Rumanía. De ahí que haya convocado para esta próxima semana una cumbre. No os preocupéis, si a Rumanía ya la ataca la propia Unión Europea. La ataca un tipo que se llama Thierry Breton, que dice que de la misma manera que se suspendieron unas elecciones en Rumanía, y por cierto, os están informando vuestros medios masivos de comunicación sobre lo que está pasando en Rumanía, sobre las manifestaciones multitudinarias que está habiendo en Rumanía a favor de Georgescu, pero le han encontrado unas armas que nadie ha puesto sobre la mesa y que entonces el tipo iba a hacer el gran golpe de Estado aliado con Putin, con el Kremlin y con la madre que los parió. Estamos en eso, estamos en que cualquier día llaman a la casa de Santiago Abascal, entran 4 chequistas, le meten 4 rifles en un armario y le dicen, hombre, ¿y esto, Santiago? Pues si lo acabas de meter tú, ¿no? Además, aquí pone de Putin con cariño. Recuerdos a Federico. Y si en ese momento Santiago Abascal se estaba preparando para dar su discurso, su primer discurso como presidente de la nación española, pues se lo llevan a la cárcel y a tomar por culo, que es lo que han hecho con Georgescu. Entonces, esta gente está muy preocupada por lo que pueda pasarle a Rumanía con Putin. A mí me preocupa más lo que pueda pasarle a Rumanía con la Unión Europea. A mí me preocupa más lo que pueda pasarme en mi casa con mi mujer, que no va a pasar nada porque no hay mujer en esta casa, solamente 2 perros y yo, es decir, 3 perracos. Me preocupa mucho más eso que lo que pueda pasar con el vecino, que es un cabrón, porque al vecino lo tengo localizado. Y como está fuera, trato de que no entre a casa. Pero sé quién es el vecino y sé que es un cabrón. El problema es cuando dentro de mi casa hay alguien que me quiere joder. Entonces me preocupa mucho más que se suspendan elecciones en Rumanía, desde la propia casa de Rumanía, que Putin pueda invadir Rumanía. Y probablemente a los rumanos que han votado a Georgescu también les preocupe un poquito más, al menos por el momento. Pero claro, vosotros, queridos amigos del imperio pepero, sois los que decís en este puto país lo que es primordial y lo que es prioritario y lo que no.
Y los demás somos todos putinejos. Porque para algunos, si tú tienes algún punto que ponerle a alguna línea de este señor, entonces eres putinejo. Los que llevan años y años dándonos la matraca con que la izquierda siempre quiere dividir y decir que todo es blanco o negro, ahora nos quieren explicar que todo lo referente a Estados Unidos, Ucrania, Putin, China y la Unión Europea es o blanco o negro. Y por lo que sea, entendiendo que el negro es el demonio y lo blanco es lo más angelical que te has echado a la cara, por lo que sea, Vox está en lo negro. ¿Para qué? Para que Feijóo pueda pactar con Sánchez, ya que Sánchez en ese momento, y solamente en ese momento, será gris. Será el único gris que tengamos. Esos grises, ante los que no corrieron los del PSOE porque estaban todos escondidos cuando estaba Franco vivo, esos grises solamente aparecen en el tablero cuando tenga que estar Sánchez en la ecuación. Y así será Feijóo el blanco, Gandalf el blanco. Pero no fue el fin. Sentí vida de nuevo en mí. Se me ha devuelto aquí para completar la tarea. Con la primera luz del alba aparece Gandalf el blanco, que es Feijóo, a pactar con el gris, que está ahí en el medio. De repente hay un gris por fin, porque lo otro es Mordor, que es Santiago Abascal, Putin y la madre que los parió a todos, con Julio Ariza regando de billetes y de monedas a la KGB. Ese es el escenario que tenemos, queridos.